Estimados hermanos, muy buenos días. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un versículo muy conocido, se le conoce como la Gran Comisión. Jesús está enviando a sus discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús no está enviando a personas que no han pasado tiempo con Él. Jesús no está enviando a personas que no son conocidos por Él. Jesús está enviando a sus discípulos a ser discípulos a otras naciones. Quiero decirles algo antes de continuar. Nadie puede ser discípulo si primero no ha sido discípulo de Jesús. La Biblia dice en Génesis que Dios hizo a los animales y las plantas cada uno según su especie o según su género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada uno se reproduce en otros semejante a sí mismo. Significa que un árbol de manzanas no puede dar naranjas. Una gatita no puede dar a luz una familia de ratones. Sucede lo mismo en la vida cristiana. Cuando Jesús nos envía a ser discípulos a todas las naciones, Él está enviando a sus discípulos. Está enviando a sus discípulos. Y esta es la verdad de este texto bíblico. Jesús no envía a otras personas, Él está enviando a sus discípulos a ser discípulos a otras naciones. Así como un ruiseñor no va a dar luz un canguro, quien no sea discípulo no puede hacer discípulo. Este es un principio espiritual. Todos los que han nacido de nuevo, todos los que han experimentado el nuevo nacimiento, tienen la capacidad de reproducirse en otro discípulo. Tienen el ADN espiritual para reproducirse en otro discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? El diccionario de la Real Academia Española define así la palabra discípulo. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Esto es lo que significa un discípulo. ¿Cuáles son las características de un discípulo de Jesús? La primera característica es que el discípulo le ama por encima de todas las cosas. Fíjese lo que dice en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Dice así, Lucas 14, versículo 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dos cosas importantes en esta primera característica de ser un discípulo de Jesús. Estos versos no dicen que usted tiene que odiar o no dice que usted tiene que aborrecer a su padre o a su madre. Aquí está diciendo que su amor hacia Cristo, su amor hacia Dios debe ser por encima de su familia. Dios no está diciendo que aborrezca a su familia para amar a Dios, porque la Biblia no se contradice. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Por tanto, este versículo se refiere a que esta característica de ser un discípulo de Jesús es que su amor, su estima a Dios está por encima de su familia. El discípulo de Jesús
está dispuesto, le ama a Él por encima de todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa este verso? Significa que si nuestro corazón está arraigado a las cosas de este mundo, no podemos clarificar o sentir, no podremos tener una estrecha relación con Jesús. El Señor Jesús en Mateo capítulo 6, Él dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Sus valores, los valores van a definir dónde se encuentra su corazón. Sus valores van a definir si realmente ama usted a Jesús. Sus valores van a definir si usted realmente es un discípulo de Jesús. La segunda característica de un discípulo de Jesús es que está dispuesto a pasar riesgos todos los días por causa de su Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23 dice lo siguiente. Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. No está diciendo tampoco este texto que usted tenga que dañar su cuerpo. La Biblia dice que usted es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces estos versículos? Estos versículos significa que usted tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo, a negar sus deseos, sus pasiones, inclusive su propia voluntad, y tomar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sobre su propia voluntad. Estar dispuesto a pasar riesgos todos los días por causa de su Señor. Poner su confianza en Él sobre todas las cosas. La tercera característica de un discípulo de Jesús es que es fiel a su palabra. Juan 8:38, mire Juan 8:31, fíjese lo que dice. Juan 8:31. Dice la Biblia, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hoy en día está en boga el socavar la verdad de las Escrituras. Hoy en día la gente está buscando desacreditar la palabra de Dios. Se burlan, se mofan, piensan que la Biblia es un libro de fábulas. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Es el fundamento de nuestra fe. Y dice la Biblia que si usted ama, si verdaderamente usted permanece en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, dice la Biblia, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos de Jesús permanecen en la palabra de Jesús. Es una demostración de amor hacia Él. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Es fiel a sus palabras. Y por último, la última característica, el discípulo de Jesús ama a otros discípulos. Note lo que dice en San Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es interesante en esta situación en que nos encontramos, crisis mundial por esta pandemia, por este virus, donde hoy la palabra muy popular, muy común,
solidaridad. La tecnología, la prosperidad había hecho barrera entre las personas. Mucho egoísmo, pero hoy en día todo esto se ha derribado por causa de este virus. El mundo habla de solidaridad. Jesús habla de amor. Miren lo que dice el versículo 35. Nuevamente leamos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. El amor fraternal entre cristianos, el amor de un discípulo a otro discípulo, es una evidencia, es una demostración de que usted es un discípulo de Jesús. Quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús piensa como Jesús. Un discípulo de Jesús tiene los ojos de Jesús, tiene la mirada de Jesús. Un discípulo de Jesús tiene el corazón de Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús miró a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas porque no tenían pastor. Jesús le dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Hay una tremenda necesidad de alcanzar a los perdidos para Cristo con el Evangelio de Jesús. Aquí en el Perú hay más de 18 etnias, grupos étnicos no alcanzados. China, en muchas partes del mundo, hay grupos étnicos aún no alcanzados con el Evangelio. Las personas necesitan de Jesús. Sus vecinos necesitan de Jesús. Sus familiares necesitan de Jesús. Para ser discípulos, primero tenemos que alcanzar a los inconversos con el Evangelio para ser los discípulos. Recuerde, un discípulo, el fruto de un discípulo es otro discípulo. El fruto de un discípulo es otro discípulo. Y usted y yo necesitamos hacer discípulos para evidenciar que esto es una evidencia de que somos discípulos de Jesús. Esta mañana, que Dios nos ayude a ser buenos discípulos de Él y podamos tener fruto de otro discípulo que glorifique el nombre de Jesús. Juan capítulo 15, verso 8, y con esto termino. Juan capítulo 15, versículo 8, dice lo siguiente. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta característica es fundamental, porque Jesús está diciendo que el Padre, su Padre, será glorificado si nosotros llevamos mucho fruto, y ese fruto es otro cristiano. Porque dice aquí, y llevas mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es la evidencia de ser discípulo de Jesús? Porque llevamos mucho fruto, porque tenemos otro fruto que es otro cristiano. ¿Y cómo podemos tener fruto de otro cristiano? Tenemos que compartir el Evangelio. Este es un buen tiempo, en este tiempo de crisis, es una oportunidad para compartir el Evangelio, para poder hablar a otras personas de Jesús. Necesitamos extender el salvavidas del Evangelio para que las personas puedan tener un encuentro personal con Jesucristo como su Salvador. Hermanos, necesitamos orar. Y esta mañana pueda usted orar por su vida, por su familia, por sus amigos que no son cristianos, pero sobre todo por usted, para que usted sea un instrumento útil en alcanzar a otras personas y tener un fruto como cristiano. Que el Señor le bendiga, hermanos.